Buenas noches a todos, estimados docentes, estudiantes, a todos los padres de familia. También un saludo, un abrazo. Bienvenido al canal Tertuliando con Tania. No te olvides suscribirte y también darle clic a la campanita, ¿ya? Bienvenido, licenciado Sorel. Hoy tenemos un tema muy interesante. ¿Qué debe aprender el profesor antes de enseñar, licenciado? Buenas noches. ¿Cómo está Tania? Muy buenas noches. Buenas noches Santa Cruz. Buenas noches colegas. Yo preparado para compartir con ustedes algunas cosas que me ha enseñado la experiencia. Por cierto, se acerca la Feria del Libro y yo voy a estar con todos los colegas compartiendo una mesa redonda, un conversatorio, el día sábado a las 7 de la noche, el sábado 31. La feria empieza el miércoles 28, conmigo el jueves. Entonces, si ustedes tienen deseo de conocerme y de contactarse con otros colegas, podemos hacer el día sábado a las 7 de la noche en el Pabellón Bolivia. Muy bien. El día de hoy entonces vamos a hablar sobre el tema ¿qué debe aprender el profesor antes de enseñar? Tengo un par de, en realidad tengo 5 puntos que he decidido mostrar la noche de hoy. En realidad estos puntos son varios, al menos unos 10 puntos muy importantes. El día de hoy los más cortos por el tiempo que tenemos. Número uno, y es que el profesor no puede ser tímido. Tenemos muchos profesores en el sistema educativo, tanto de colegio, de universidad, en institutos, incluso en la normal, donde tenemos profesores muy tímidos. Les cuesta mucho contactar con el estudiante, les cuesta mucho expresar sus ideas. Básicamente, muchos se refugian en el cuaderno que tienen desde hace muchos años y básicamente les cuesta mucho expresarse abiertamente. Como lo conté anteriormente, yo tenía un mentor, un profesor cubano, y él me decía, el profesor no puede ser tímido, realmente tiene que poder acercarse al estudiante. Un profesor tímido nunca se va a acercar y le va a decir, parece que tienes un problema, permíteme ayudarte. Entonces necesitamos que el profesor pueda romper esa barrera con todo respeto, con todo tacto, con todo tino, pero necesitamos que el profesor pueda acercarse al estudiante y decirle, estoy acá para ti, ¿qué es lo que necesitas? Y honestamente, les voy a dar uno de los consejos que a mí más me ha servido y es cantar. Si a ustedes les gusta cantar, ya tienen media batalla vencida. Pero cantar, ya sea en la casa, ya sea con los amigos, ya sea en un karaoke, les permite justamente vencer el temor de estar frente al público. Y además no cantar desde su silla, sino realmente pararse delante de todos y hacerlo delante. Esta pequeña práctica permite básicamente vencer el temor de estar delante de gente y poder expresarnos y además la práctica constante del canto nos permite respirar apropiadamente, nos permite vocalizar apropiadamente e incluso medir la intensidad de voz que tenemos que tener para llenar el ambiente. ¿Cuántas veces hemos visto profesores cuya voz no llega a la parte de atrás del aula y realmente están nerviosos porque no pueden comunicarse en público? Entonces, ese sería mi consejo para que el profesor no sea tímido. Lick, Número, sí, adelante. quiero comentar si es verdad, realmente la experiencia que tuve yo fue también sin conocer esos puntos que usted ha dado a conocer. La verdad era muy tímida, increíble. Mi problema desde niña fue que tenía miedo a hablar en público. Uno. Dos, llegué a a quedar ronca, licenciado. Increíble, se fue mi voz totalmente, no tenía permiso darme el lujo de faltar ese al otro día, así que era en señas yo, o sea, y era terrible.
realmente son estrategias que usted está dando y hay que tomarlo muy en cuenta. Gracias, Lick. Siga. Si es su primera vez en una sala de colegio, sobre todo, necesita dos cosas, un bolígrafo y un paquete de mentitas. Mentitas son el mejor amigo del profesor de colegio. Yo recuerdo en los colegios en los que he trabajado, a la hora de recreo, era intercambio de mentitas, todos los profes con mentitas. Porque obviamente teníamos 50 estudiantes en aulas grandes, ¿no? Pero si es que usted, una vez más, practica cantar, incluso la voz le va a resultar, se va a acostumbrar a hablar con potencia sin hacer mucho esfuerzo. Eso funciona muy bien y la va a pasar bien. Muy bien, veamos el segundo punto. El segundo punto del que quiero hablar y de que es algo que yo creo que el profesor tiene que entender y aprender antes de enseñar, es que el rol, el papel del profesor ha cambiado totalmente. Cuando yo entré a trabajar a mi primer colegio católico, el curita me dijo, sus estudiantes tienen que estar mirando al frente, sentados, callados y tomando notas. Para lograr aquello, la energía que gasta un profesor es absurda. Tiene que ser capataz, tiene que ser el enemigo, tiene que ser el padrastro, tiene que realmente llevar al curso a una mala situación. Y por supuesto, además, en el rol antiguo del profesor, el profesor es el que sabía todo. Lo peor que le podía pasar a un profesor era equivocarse en una fórmula, equivocarse en una palabra, ¿no? Porque estaba demostrando que el que dominaba la materia se había equivocado. El nuevo rol del profesor es totalmente distinto. El nuevo rol del profesor invita a los estudiantes a participar en el aula. Los estudiantes tienen que sentirse en un ambiente donde, al contrario de antes, no permanecer callados, sino participar activamente, hacer preguntas, no quedarse sentados, sino si quieren pararse y hablar con otras personas. Como bien lo describe una autoridad en Finlandia, el profesor hoy en día es la persona que dirige un caos bien administrado. Básicamente, las aulas tienen que ser muy ruidosas, donde los estudiantes quieran aprender. Y el profesor ya no es el centro del universo del aula. El profesor es básicamente un facilitador. Pero hay que aprender mucho para pasar del profesor que sabía todo y era el centro del universo al profesor facilitador. Y lo más interesante es que todo lo que hay que aprender tiene que ver con actividades sociopsicológicas. Entonces, el profesor tiene que interesarse por el estudiante y no solo por un género, no solo por unos cuantos, sino realmente por todos. Tiene que conectarse con ellos, tiene que querer conocerlos y básicamente facilitar el aprendizaje de los chicos. Hoy en día el profesor nunca más va a ser el centro del conocimiento, nunca más, básicamente porque existe el Internet y desde ese día ya el conocimiento no está en la mente del profesor. Por lo tanto, el profesor lo que tiene que hacer es animar a los estudiantes a aprender por sí mismos. El objetivo del profesor es que el estudiante quiera aprender. Y básicamente ese es el nuevo rol en el que todos nosotros deberíamos estar envueltos. Excelente, licenciado. Un punto muy importante también que yo he tomado o he tenido experiencia es el manejo de las emociones. Cómo manejar todo lo que nos sucede al maestro, porque también somos seres humanos, tenemos un mundo, una vida. Cómo separar y dejar eso, ¿no? Y llegar al lugar, al aula, ¿no? Y dejar todas esas emociones de tus problemas personales para enfocarte
en el estudiante, para enfocarte en él, porque si no estás ahí solamente en cuerpo, no en mente, cómo vas a motivarlo? ¿Cómo vas a influenciar, ¿no?, a ese estudiante? Creo que ha sido mi problema de mí. Y actualmente estoy luchando con eso, pero ya estoy un poco más diestra. Bueno, amigos, al licenciado tenemos en el segundo capítulo los otros 2 o 3 puntos que quedan, no se lo pierdan. Está muy interesante. Para que un profesor sea exitoso, debe tomar en cuenta estos puntos.